Hola, ahora vamos a hablar un poquito de las técnicas de muestreo y pruebas de hipótesis en bioestadística. Para poder entender esto, pues tenemos que entender el concepto que la parte de la bioestadística tiene que ser aplicable y tiene que ser comprendida a través de esos datos que nos va a dar de la población, ¿sí? Precisamente porque recuerden que yo les decía en las clases anteriores, los videos anteriores, que hay algunos datos que son más de la rama de la descripción y que divagan más en la parte de la certeza de esos datos. Las hipótesis, la comprobación de ellas nos hacen decir o no si hay pues condiciones que son causales. Entonces, por eso estos datos deben ser precisos y concisos. Para entrarnos un poquito a esto, vamos a hablar un poquito qué es la bioestadística en general, pues ya lo he dicho, lo he mencionado anteriormente, y la bioestadística, como dice la definición, es la esencia para la investigación biológica, médica y de la salud pública. ¿Por qué? Porque la parte estadística son lo que conocemos como números, la parte de la aproximación de los datos en las cuales, pues, en efecto, vamos a tener o no consideraciones. La parte de la bio, que es la parte biológica de la vida que le agregamos, es el concerniente a todo el comportamiento del ser o del individuo a través de esos datos. Hay datos que poseemos de la parte social, pero que son importantes porque afectan a la vida o a cada uno de esos individuos. Ellos nos dan mediciones que nos sirven, como dice la definición, como herramienta de análisis de esos datos de esa población, ¿sí? Y que yo puedo predecir de ella o no consideraciones. Por ejemplo, decir que en efecto, bueno, la población en el 2025 y en el 2050, o sea, en una proyección a futuro, su aumento o la condición de la vida de los panameños va a ser pues que vamos a tener más adultos mayores. Esa es una premisa o un modelo predictivo que yo tengo. Pero a partir de que yo me baso, puede ser pues de las hipótesis o de consideraciones en las cuales yo he visto que la progresión de los datos en las pirámides poblacionales van a hacer que la población a futura tenga mayor longevidad y haya más individuos geriátricos, gerontes o adultos mayores. Ese es el modelo predictivo que yo tengo. ¿Basado en qué? Dirá usted. Basado, por ejemplo, en la descripción de la población. ¿Cuál? La panameña. Esperanza de vida aumenta, tengo mayor adquisición de condiciones alrededor, aumenta la calidad de vida y en otros países, que es lo más importante, el modelo predictivo ha hecho que en efecto este vaya hacia allá y en efecto saque como conclusión y resultado pues que la población panameña al 2050 pues va a ser mayormente de adultos mayores. Entonces, esa herramienta, esos datos me ayudan ¿qué? A que yo me prepare, a que yo me prepare y que la salud que yo debo tener para el 2050 debe ser abocado a las necesidades de la población panameña en el 2050. Por eso son medidas predictivas, porque me va a ayudar a tener consideraciones a futuro. Puede ser, no sé, que se desarrolle otra pandemia, por ejemplo, y que diezme la población. Ya yo voy a tener un fenómeno que afecta. O puede ser, como en otros países, vamos a decir, pase fenómenos como el que conocemos de migración e inmigración. Entonces, esos afectan también a la población de mi país. Y voy a empezar a ver gente que se va a ir saliendo de mi país y va a ir a otros. Eso también me ayuda a predecir qué está pasando con mi población. También están los fenómenos de migración interna. Por ejemplo, cuando pasan entre nuestras provincias. De Panamá, la gente migra, perdón, del interior la gente migra a Panamá para tener mayor cantidad de ingreso económico porque hay mejores trabajos. Entonces la población, por ejemplo, de Los Santos o Herrera, por lo general son adultos mayores que ya han llegado a su fase final de la vida. Saco conclusiones,
tomo medidas, veo resultados a partir de eso, de la bioestadística general que tengo. ¿Qué aplicaciones tiene esa bioestadística? Bueno, en áreas de la epidemiología, claro, porque tiene que ver con los datos de la población en general. ¿Qué pasa con esa población? ¿Cómo debo afectarse o no? En la investigación clínica, porque en efecto yo compruebo no consideraciones como mejoras en la salud, mejoras en una condición, mejoras en la aplicación de un nuevo medicamento, por ejemplo, desarrollo de fármacos, una nueva vacuna, una nueva alternativa, un tratamiento nuevo, una mujer que de repente llegue a ella una mejor calidad de vida porque empieza a utilizar, por ejemplo, anticonceptivos y reduce pues la cantidad de hijos que tiene. O sea, todas esas que involucran la gestión de la salud y la vida evolutiva, en efecto, hacen que yo pueda aplicar esos datos que yo tengo generales de ella y que esa población se vea beneficiada en medida de la salud pública en general. Entonces, al final, la bioestadística es una herramienta descriptiva de la parte de la población que me ayuda a eso, a medir, a proporcionar condiciones que puedan ser específicas de esos datos numéricos que yo estoy estudiando, de esos datos que afectan a mi población y que en efecto me van a decir o no cómo ella se comporta. Entonces, para entender un poquito, vamos a hablar o entender es la diferencia entre la población y muestra y este tipo de parámetros que tenemos alrededor de el muestreo de esa población. Como dije en la clase anterior, en el video anterior que usted puede mirar, sabemos que la muestra es una representación de una población global y que con esos datos que yo tomé de esa gente que yo aglomeré o yo misma tomé, esos individuos representan y son suficientes para yo decir qué pasa con el resto de la población. Entonces, es esa comparación de un grupo completo que han sido estudiados y que es un subconjunto. Pero ese tipo, las muestras deben ser escogidas y deben tener parámetros. ¿Para qué? Para que haya igualdad, para que haya equidad, para que en efecto mi mano de investigador no trate de perjudicar en la investigación queriendo yo que todos los que participen sean enfermos. No, si yo no lo hago así, entonces estoy desviando la estandarización de cómo se selecciona esos individuos. Por eso la palabra mágica en esta parte es la aleatorización o la selección aleatoria, que haga que haya como una equidad entre la selección de esa muestra dependiendo el tipo de muestra. En efecto, pues yo debo ser consciente como investigadora, como individuo, como persona que estoy estudiando a esta población, que ese subconjunto que va a ser seleccionado, esa población, va a tener igual distribución que los demás. Eso es importante, que esa selección sea aleatoria, que sea equitativa, para que yo entonces cuando digo la representación de la muestra del país de Panamá que yo tomé, es lo suficientemente equitativa que tomó gente de San Miguelito, de Panamá Norte, ¿sí? De Panamá Oeste, de Panamá Este y el Oeste, y así sucesivamente. Con esa muestra fue tan buena y productiva, fue y cumplió todos los parámetros que fue suficiente no estudiar a toda la provincia llamada Panamá. Así, ese subconjunto de la población que yo seleccioné. Entonces, ¿cómo puede ser pues esa distribución de ese muestreo? Como dice el siguiente punto. Puede ser pues de una población normal, sí, vamos a decir que se seleccione gente de cualquier cantidad o simplitud. Recuerda que la población no necesariamente tiene que ser una serie de individuos como un país, una provincia. También puede ser un lugar que yo estoy estudiando en el cual yo tengo gente cautiva. Por ejemplo, yo quiero estudiar a todos aquellos individuos hipertensos en un hospital X. Entonces yo tomo pues diferentes tipos de selección de muestreo para entender que esa población que yo estoy estudiando y que yo estoy seleccionando va a tener parámetros acordes a esa población que yo quiero
estimar. Esa estimación de esos parámetros buscan precisamente estandarizar que la selección sea en efecto buena y sea productiva para decir que esa selección, aparte, fue aleatoria y cumplió con los requerimientos específicos y que ellos puedan ser en efecto buenos. Ese estándar, ¿sí? Esos estándares tienen nombres, ¿sí? Están pues la desviación media, la estándar, la proporción, que hacen que yo pueda tener un punto de apoyo y decir en esa comparación que en efecto la muestra está siendo o no productiva. Entonces, vamos a entender un poquito esa estimación de esos parámetros. Uno, pues, es la estimación puntual, un solo valor que se utiliza para estimar el parámetro de la población. Por lo general, pues, se establece una medida que para que una muestra sea buena, el mínimo, 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 y que está, pues, en la literatura es que la muestra, pues, sea de 30. Si es menor de 30, se deben de seleccionar a todos los individuos que tengan, por ejemplo, una condición de una enfermedad. Llegué a una unidad o una área, vamos a decir, llegué a la comunidad de Los Santos y todo el mundo está enfermo. Y cuando voy a recontar para poder estudiarla, solamente hay 24 personas. Tengo que escoger a todos esos 24 porque la muestra es muy pequeña para yo poder establecer las medidas y los parámetros de esa población. El mínimo que se estima ante la población es 30. Entonces, para muestras pequeñas. Para muestras más grandes, entonces utilizamos el resto de las medidas muestrales para poder entender en efecto si la población es buena o no. El intervalo o estimación del intervalo es el rango de valores que se utilizan para estimar el parámetro de la población con cierto nivel de confianza. El intervalo de confianza es precisamente eso que nos da entre una unidad, que dos parámetros y que ella se establezca en medio de ellas dos. Ese intervalo de confianza me va a decir el primer punto y el segundo punto entre ellas y que yo pueda en ese rango numérico decir que en efecto la muestra está ahí en el medio y que en ese medio habla de la calidad que ella tiene. Y por supuesto, el intervalo de confianza es eso, el parámetro superior o inferior establecido para saber dónde se encuentra el medio de ese punto de confianza entre esas dos estimaciones. Un poquito del muestreo y el tamaño de la muestra para poder complementar y solo definir la muestra o tenemos que tener el primer concepto claro que el muestreo probabilístico analiza y estudia una población utilizando esa selección aleatoria. Acuérdense que esa fue la palabra mágica que le dije que usted debe tener presente, la aleatorización de esos individuos, dando pie a que todo mundo tenga la misma capacidad, oportunidad de ser seleccionados, no que sea yo el que los seleccione a mi conveniencia, no. Yo debo ser equitativa para que decir que esa población que fue tomada en efecto tuvo la misma oportunidad. Por ejemplo, esto nos pasa mucho cuando son investigaciones, por ejemplo, de tipo farmacológica. Quiero un fármaco nuevo, es innovador, que va a ayudar a que la gente progrese mucho mejor. Entonces yo tengo que seleccionar que ese grupo de individuos enfermos tenga la misma capacidad de ser seleccionada para que entonces cuando yo vea los resultados sean equitativos de gente pues que tuvo características diferentes dentro de sus determinantes sociales de la salud y que en efecto el medicamento fue efectivo. Entonces, ese muestreo aleatorio, como dice allí la definición, hace que cada individuo en la población tenga la misma probabilidad de ser seleccionado, ¿sí? Yo puedo darle un ejemplo, vamos a decir que yo tengo 400 casas, estoy en la barriada de Colón. Esa barriada de Colón tiene 400 casas, pero yo no voy a estimar, esa es la población completa. Yo necesito tener una muestra. Y vamos a decir que mi muestra son 20, solamente 20 casas. Yo tengo que elegir aleatoriamente ciertas características para que esas 20 casas
tengan condiciones como edificios, árboles, entradas, vidrios, puertas, accesibilidad al agua, similares y que representen a esa barriada de 400 casas. Entonces yo voy y utilizo métodos para que eso sea aleatorio. Una de las más utilizadas en el muestreo aleatorio, pues es precisamente la numeración del 1 al 400 y se seleccionan números al azar. Ahí no hubo nadie que viera primero la casa y la escogiera. No, fueron números tomados al azar. A veces pues se utilizan programas en Excel, online, y te tira como una lotería 20 números al azar. Hoy no hubo nada que interfiriera para que esa muestra fuera tomada. Entonces sí, en efecto, allí hubo pues igualdad, los 400 números estuvieron adentro y se sacaron entonces los 20 de manera de que todos tuvieron la probabilidad de ser escogidos. El muestreo sistemático o modelo sistemático habla un poquito de los individuos se seleccionan en intervalos regulares de la población. Es decir, cuando yo tengo entonces que hacer selectividad según rangos específicos. Este muestreo forma parte del aleatorio, ¿sí? En el individuo y se define para que ese intervalo pueda completar la muestra. Por ejemplo, yo tengo 1000 personas, ¿sí? Y deseo obtener una muestra de esas 1000 personas solamente de 100. Entonces yo digo que bueno, que los primeros seleccionados con el número 2 van a ser de color azul. A partir de estos intervalos van a ser de 4 personas y las voy a ir seleccionando en números pares. 6, 12, 14 y así sucesivamente, hasta que yo seleccione los 100 individuos. Esta es otra manera de seleccionar sistemáticamente. Pero también le proveí a esos individuos el azar a que todos participaran, porque los números los di de manera equitativa y de manera de que a cada uno le tocó diferentes, por decir algo. Entonces yo establezco sistemáticamente o de manera más ordenada haciendo y asegurando que sea equitativo, que sea rápido, que sea útil, que sea mucho más viable. Por ejemplo, un muestreo sistemático yo lo puedo hacer. Vamos a decir, tengo 100 expedientes de 100 pacientes y yo deseo pues entonces hacer de manera sistemática algo para tomar el azar a esos individuos en esa consulta externa, por decirle algo. Entonces, ahí está. Yo establezco algo útil, rápido, representativo y es muy fácil porque los expedientes tienen una característica, que tienen el número de la cédula. Ya están numerados. Yo solamente tengo que buscar la manera sistémica en que yo use esos números a la conveniencia sin saber quién es el nombre de los individuos que está adentro ni las características de ellos. También existen en la parte ordenada, ¿sí? Porque la otra, la teoría es como muy al azar, muy a la suerte, como decimos, la estratificada, que tiene que ver con estratos o selecciones de diferentes o cada una de esas características. Los estratos, como dice su definición, es específicamente eso, grupos poblacionales que ya están establecidos. Yo le puedo decir, bueno, el estrato social más común, bueno, es que existe la pobreza, es que existe no sé qué, existe, sabemos que pues es un poquito, en esos términos, un poquito difícil poder decir económicamente, porque hay muchos niveles de la pobreza en nuestro país, está la pobreza multidimensional. Pero vamos a decir que en los estratos yo decido tener subgrupos de edades. ¿Por qué? Porque yo quiero estratificar las edades de la población adulta o adultos jóvenes, para no irme a los extremos de los menores o no irme a los extremos de los ancianos. Entonces, bueno, vamos a dividir las edades en estratos. Vamos a decir, mi primer estrato es de 1 a 10 años, después de 11 a 19, de 20 y así sucesivamente. Hice todos mis estratos de cada 10 años.
Ya teniendo esos estratos que yo establecí, que yo misma dividí, que yo misma hice para tener buena cantidad de adultos en cada una de ellas, entonces yo voy a tomar o dividir esa población en esos subgrupos que tienen características. Bueno, los adultos los voy a seleccionar de 20 años para arriba hasta los 59, pues para no decir que los 60 que ya entran los adultos mayores. Utilizando ese método simple o esa estratificación, yo voy a elegir a esos individuos para conformar la muestra, haciendo importante averiguar cuántas personas están allí en cada uno de esos grupos y haciendo que entonces de cada estrato, que lo que más me interesa son las edades, yo pueda decir que voy a tener un porcentaje de cada estrato, haciendo que mi muestra total sea X o Y cantidad. Entonces eso me ayuda a que yo tenga un sistema específico de esas edades que yo estoy estudiando para que haya como equidad y entonces no me ocurra pues de que seleccione personas o muy mayores o muy menores. Y el conglomerado, pues, es un poquito, pues, también de como esos bolsones o grupos de población que están en efecto allí, atendiéndose en esas condicionantes. Se seleccionan muestras aleatorias de grupos conglomerados que ya obviamente puedan o no existir. Por ejemplo, cuando no se puede estudiar a todos los individuos de la población. Casi siempre sucede, no se puede estudiar, no hay dinero, no hay recursos, el investigador físicamente no tiene al equipo completo. Entonces, como es muy grande y el área geográfica es muy extensa, vamos a decir, provincia de Veragua, que es tan grande, muy grande, y tras de eso las casas, las poblaciones muy distantes, áreas geográficas muy extensas, lo que hace que, obvio, se aumente la investigación, el costo y todo lo que va en relación a ello. Entonces yo voy a ir agrupando previamente a estos grupos y extraigo para conformar mi muestra, necesitando que esa población, aunque sea difícil de elegir, yo seleccione entonces en cada zona, porque está muy lejos, una cantidad de individuos, pero que ya está establecida, porque sabemos que en esos lugares hay poblados específicos o provincias que en efecto, corregimientos, lugares que yo puedo entonces establecer. Entonces ya eso me permite a mí tener un poquito de manipulación de la muestra, pero de manera ordenada, haciendo que en efecto los datos sean aleatorios y al azar. En fin, ¿qué yo busco al final de una investigación? ¿Sí? Es una investigación de tipo descriptiva que la veremos pues en el siguiente módulo. Sabemos pues que no necesariamente deben de llevar pruebas de hipótesis, pues va más enfocado la hipótesis en la comprobación de estudios que compruebe en efecto la veracidad de los datos que yo quiero establecer. En el caso de la hipótesis nula, habla de la declaración que se quiere refutar, es decir, aquella que quiere en efecto ser. Una va de la mano con la alterna, es decir, la que yo quiero aprobar. Si yo quiero aprobar mi hipótesis alterna, es decir, es la que quiero decir. En efecto, si el individuo fuma 5 o 6 veces al día, tiene más riesgo de llegar a un cáncer. Mi hipótesis nula sería no va a afectar el constante uso del cigarrillo a ese individuo al cáncer. Entonces es la medida contraria de la aprobación. Tengo yo que requerir de las pruebas estadísticas para poder decir o no si esa hipótesis está comprobada. Si no está comprobada, entonces es nula, no la pude comprobar. ¿Y qué me da esa comprobación? Las otras dos medidas que están abajo, la significancia y el valor P. Es decir, esa significancia me dice a mí si puedo o no rechazar esa hipótesis nula. Si no, entonces es en efecto verdadera o alterna, a través de condiciones en las cuales yo pueda decir que tiene significancia. Esos datos los vamos a ver después y en los talleres usted pueda refutar o no si esas condiciones son o no aprobables. En el caso del valor, también es el resultado si la hipótesis es nula o verdadera y pues también se establece un rango de un parámetro numérico menor de 0,05. Entonces, esos rangos me ayudan a comprobar a través de la estadística
si en efecto esas hipótesis o no pueden ser cumplidas según la premisa del estudio que yo esté haciendo. Ya para ir finalizando, pues yo requiero también poder establecer medidas en tendencia de dos grupos muestrales. ¿Por qué? Porque yo también puedo comparar dos poblaciones. Esto es importante cuando yo quiero establecer si en medida esas poblaciones son independientes las unas de las otras. Bueno, yo voy a decir, voy a establecer una medida para comparar si aquellos individuos en Panamá Centro y Panamá Oeste son comparables. Tengo que utilizar medidas como las pruebas T, Student y otras más que puedan establecer si en efecto esas condiciones que yo estudio en Panamá Oeste como Panamá Centro son de manera iguales en esa condición de enfermedad que yo quiero ver. Entonces yo establezco para ver si es que esa condición o esa enfermedad solo se comporta así o de manera similar en esa gente o individuos de Panamá Centro o es comprobable en esas dos condiciones. Entonces, también hay una serie de parámetros estadísticos que me permiten entender eso. Dos muestras, entenderlas, compararlas y ver la visibilidad de esas condiciones de salud o no, o aquellas que en efecto están aleatorizadas entre ellas. Hasta aquí la sesión de hoy. Les doy las gracias y espero que haya sido de su completo apoyo.